Bien amigos, gracias por continuar con nosotros. En esta parte del programa tenemos el honor, el gusto de compartir en esta entrevista central con el grato amigo Horacio Medrano, quien es el director del programa Quisqueya Aprende Contigo. Con él y con ustedes queremos compartir un tema tan sensible, tan importante, un tema social, un compromiso de la nación. Buenos días, ¿cómo se siente, Horacio? Muy buenos días, don Manuel. Muy buenos días, Alexander. Buen día, Feliz de estar aquí compartiendo con la teleaudiencia de este programa. Teleaudiencia de la que yo usualmente formo parte. Gracias. Un privilegio para nosotros. Nada, así de entrada, ¿cómo anda el programa Quisqueya Aprende Contigo? Bueno, el programa anda muy bien. Excelente. Realmente el año 2017 ha sido un año de gran avance en los desafíos que tiene Quisqueya Aprende Contigo de cara a la superación del analfabetismo en la República Dominicana. Este año hemos logrado, con el conjunto de todo un gran equipo de trabajo, de muchos ciudadanos voluntarios, la incorporación de los estudiantes de educación como alfabetizadores, hemos logrado realmente un repunte en un momento bastante crucial del programa, porque en la medida en que nos acercamos a la meta, se va haciendo más difícil lograr identificar personas analfabetas y conformar grupos de personas analfabetas. O sea, la población analfabeta va quedando más dispersa en el territorio. Por lo tanto, lograr nuclearlos en un mismo espacio se hace difícil. No obstante, se ha logrado un gran avance. Los equipos de Quisqueya Aprende Contigo en el territorio han recuperado e incorporado al programa cerca de 120,000 personas en este año 2017. Y de esas 120,000 personas han participado o están participando. Pero esas 120,000 es que la han integrado nueva al programa o que terminaron el programa. No, que la hemos integrado nuevas o recuperadas. Porque recuerden que todo programa educativo tiene tasas de deserción, todo programa educativo. Y los programas de educación de personas adultas tienen una tasa de deserción aún más elevada que los programas tradicionales. Si pensamos, por ejemplo, en nosotros mismos, en cada uno de los programas educativos que hemos formado parte, no todos los compañeros que iniciaron con nosotros terminaron con nosotros. Por ejemplo, en mi promoción de la universidad, el primer día éramos 74. Sí. Y el día de la graduación éramos 16. Entonces, otros también se graduaron, pero más luego. Entonces, en Quisqueya Aprende Contigo no escapa esa realidad y tiene una tasa de deserción importante. Entonces, nosotros tratamos de recuperar a esas personas que han pasado por el programa, que no han logrado el propósito de aprender a leer y escribir, y le damos la oportunidad nuevamente de integrarlos. Ellos, junto a otras personas que nunca han estado y que se han integrado en este año, suman 120,000. Y entonces, ¿cómo ustedes logran rescatar a esas personas? ¿Cómo ustedes las ubican para integrarla al programa? Nosotros fundamentalmente hacemos un trabajo de puerta a puerta, una búsqueda activa de personas que no saben leer y escribir, apoyándonos con los actores sociales de cada comunidad, de cada entorno. Se organizan esas jornadas de búsqueda, generalmente fines de semana, y ahí se identifica a las personas que no saben leer y escribir y se les trata de motivar, acompañado con los líderes locales, motivarlos a integrarse en un núcleo con el atractivo de que, a diferencia de la escuela tradicional, de la oferta regular de educación, que está situada en un plantel al que la persona, el estudiante, tiene que trasladarse hacia ese plantel, hacia ese edificio, independientemente de donde la persona viva, lo cual excluye indirectamente a la población adulta. Los núcleos de Quisqueya Aprende Contigo funcionan en el sector, en la comunidad, en el patio de la casa de uno de los participantes, en el centro comunal, en la iglesia,
Los facilitadores van allá. Los facilitadores van allá, a veces funcionan en la casa del facilitador, a veces simplemente se van rotando y hoy vamos a reunirnos en mi casa, mañana en la tuya, pasado mañana la próxima sesión en la de Don Manuel, y eso genera un producto que trasciende el mero hecho de que la persona aprenda a leer y a escribir, que es ya de por sí bastante significativo y es nuestro objetivo principal. Pero también vamos generando comunidad, vamos generando espacios de articulación entre vecinos. Entonces vamos cambiando a una persona que tradicionalmente por su condición de analfabeta estuvo excluida de la dinámica de su propia comunidad, de pronto se ve en un espacio donde él toma un turno, donde da una opinión, donde participa de una discusión, y eso afianza el empoderamiento social y político de ese vecino, de ese ciudadano. Horacio, es bueno saber a qué nivel más o menos, si se tiene ese levantamiento de por ciento y por región, tiene el programa para alcanzar la meta de que la UNESCO declare a la República Dominicana libre del analfabetismo, ya que hemos visto informaciones en los medios de comunicación donde se está proyectando que para el año 2018 el presidente reciba esa certificación como lo establecen esos estándares internacionales para tal fin. Sí, nosotros en el año 2010, conforme a las estadísticas censales y a unas revisiones que se hicieron de la forma de medición de esas estadísticas, la República Dominicana tenía una tasa de analfabetismo de un 13.8%, prácticamente un 14%. En la medición de ENOGAR de este año 2016 se reporta un 7.7% de tasa de analfabetismo. Es decir, que prácticamente se ha reducido a la mitad el analfabetismo. Aclarando que en Hogar 2017 el muestreo se tomó en el mes de julio, agosto del 2016. O sea que todo el trabajo realizado por nuestros equipos durante el último año no se ve reflejado en la ENOGAR 2017, sino que se verá reflejado en la ENOGAR 2018, que marca la realidad del 17. Pues esas encuestas llevan un año de desfase, por decirlo de alguna manera. Ese 7.7 se traduce en una brecha de 2.7% entre lo logrado hasta ahora y la meta, que es llegar a un 5. ¿Cuántas personas ¿Qué es el estándar que se requiere para liberarlo? Es el estándar, no que se requiere, porque la declaración de país libre de analfabetismo es una declaración que hacen los países. Los organismos internacionales no forman parte de la declaración. Asesoramiento técnico. Sino que acompañan el proceso, porque para los organismos internacionales que trabajan el tema de la educación, como la UNESCO, la OEI, entre otros, su meta es 0. O sea, ellos no le van a poner a ningún gobierno una meta del 5 para que el gobierno sienta que si logró el 5 ya acabó. Claro. Porque es un asunto que no es de meta, es un asunto de derecho. Y mientras haya una persona que no pueda ejercer un derecho fundamental, hay que luchar para que ese derecho le sea garantizado, independientemente de que se hayan logrado hitos importantes. Entonces, en el caso del 5%, la República Dominicana se ha fijado como un hito cuando tú tenías una realidad del 14%, o sea, eso equivale a de cada 100 dominicanos y dominicanas mayores de 15 años, 14 eran analfabetos. Sí. Eso es inconcebible, eso es inconcebible en una sociedad moderna que con un nivel de crecimiento económico como ha tenido la economía dominicana durante los últimos 50 años, que 14 de cada 100 dominicanos en promedio estuvieran excluidos
del modelo de desarrollo, de los beneficios del modelo de desarrollo. Una persona que no sabe leer y escribir, ¿en qué empleo se puede colocar? O va a la informalidad, a la economía informal, o tiene un empleo de conserje, tiene un empleo con pocas condiciones económicas y con pocas posibilidades de ascender socioeconómicamente. Entonces, ¿qué hace Quisqueya Aprende Contigo? ¿Y cuál es el planteamiento de Quisqueya Aprende Contigo? Tal cual lo define el presidente de la República, licenciado Danilo Medina, en su discurso de toma de posesión el año 2012, como un reto país, como algo en que los dominicanos y dominicanas teníamos que ponernos de acuerdo todos juntos detrás de un objetivo que parecía hasta ese momento normal y aceptable y que tenía, o sea, intrínseco en sí mismo una inequidad que la sociedad dominicana había aceptado. La sociedad dominicana se sentía bien porque no estaba haciendo nada para superar una situación de esa magnitud. Entonces, la invitación que hace el presidente y la trascendencia de Quisqueya Aprende Contigo es que se plantea no como una política del gobierno implementada desde una sectorial, sino que se plantea como un gran llamado a toda la sociedad dominicana, primero para que nos hiciéramos conscientes de la situación, de la problemática social, y segundo, para que sumáramos nuestros esfuerzos dirigidos a superar esa deuda social. Claro. Y ser solidarios con una población, con una parte importante de nuestra población. Ese esfuerzo ha dado un resultado, y ha dado un resultado importantísimo. Ahora, el hito con el que queremos marcar que logramos un esfuerzo, que logramos lo imposible, lo que no parecía ser posible, es el 5%. Y si logramos ese hito, o cuando logremos ese hito, bueno, pues los organismos internacionales nos van a acompañar, gobiernos hermanos nos van a acompañar, porque es un momento de celebración. ¿Está previsto que sea posible eso este año 2018? Las estimaciones estadísticas, esto como toda política pública debe ser medible, claro. Debe tener un impacto que pueda medirse. Y las estimaciones estadísticas que nos da la Oficina Nacional de Estadística, la ONE, y los registros de incorporación de personas y de aprendizaje de las personas en Quisqueya Aprende Contigo, nos dicen que para el año 2018 eso va a ser posible. Excelente. Ahí, sí, que le iba a preguntar, ¿qué tiempo le toma a una persona de esa que ustedes están alfabetizando entender las letras? ¿En qué tiempo ellos aprenden ya a entender las letras, a sumar, a esas cosas? ¿En qué tiempo más o menos ellos lo aprenden? El programa completo dura 6 meses. Ahora, el nivel de aprovechamiento de cada estudiante es individual. O sea, nosotros funcionamos con una metodología que permite que cada cual vaya a su propio ritmo. Esa metodología en su conjunto se entiende que un estudiante que participa durante 6 horas a la semana en los núcleos por 6 meses, al término de los 6 meses, debe haber adquirido el conocimiento básico, que es lo que hacemos en Quisqueya Aprende Contigo, porque Quisqueya Aprende Contigo por sí sola no convierte a una persona analfabeta en una persona con un nivel avanzado de habilidad de lectura y escritura, sino que claro, lo inicia en la alfabetización básica y el cálculo matemático básico, o sea, suma, resta, fundamentalmente. Las personas logran un hito importante para ellos, que es escribir sus nombres, aprenden a leer, quizás no grandes párrafos, pero aprenden a leer párrafos cortos, mensajes cortos, y los preparamos para que luego puedan
pasar a la escuela, a la básica flexible del subsistema de adultos del Ministerio de Educación, donde puedan completar por lo menos el ciclo de educación básica. ¿En qué curso vienen cayendo entonces? Se hace una prueba diagnóstica, una evaluación. Los centros de adultos le hacen una evaluación a cualquier adulto que va a un centro a registrarse. Lo primero que se le hace es una evaluación, y dependiendo del resultado de esa evaluación se califica para ir a determinado ciclo o determinado módulo dentro de los 2 ciclos que tiene el subsistema de adultos en la básica. ¿Hay otros programas, actividades que acompañan el proceso de alfabetización con los egresados ya certificados del programa? Sí. Háblenos de eso. Si una persona adulta aprende a leer y escribir y no, por ejemplo, en un proceso como el de Quiqueya Aprende Contigo, que dura 6 meses, y esa persona no recibe un acompañamiento a partir de ese momento, donde se vea obligado a poner en práctica lo aprendido, muchos de ellos vuelven a la condición de analfabetismo por desuso. Para que la audiencia me comprenda, muchos de nosotros hemos estudiado idiomas, hemos hecho cursos de computadora, hemos aprendido cosas que posteriormente no ponemos en práctica, y 1, 2, 3 años después nuestro conocimiento de ese tema se ve reducido hasta en un 50%. Con la alfabetización pasa lo mismo. Entonces, para enfrentar esa situación, hay una propuesta de continuidad educativa que se expresa en 3 ofertas. Número 1, la que mencionaba, la continuidad educativa en la básica flexible a través del subsistema de centros de adultos del Ministerio de Educación. Número 2, la capacitación técnica, capacitación para el trabajo, que se ofrece a través de las escuelas laborales del Ministerio de Educación, un gran secreto de este país, porque creo que las escuelas laborales, la oferta de las escuelas laborales del Ministerio de Educación debe promocionarse más, la gente debe conocerlas. Es un esfuerzo loable el que se hace desde esas escuelas, que son totalmente gratis, que funcionan en todos los horarios, incluyendo sábados y domingos, y que tienen una alta capacidad de darle a las personas instrumentos, herramientas para que salgan a ganarse su dinero. Y a través también de las escuelas vocacionales del Ministerio de las Fuerzas Armadas damos capacitación técnica, y a través del Infotep con sus centros operativos del sistema, los COS. También tenemos una tercera propuesta, que son los espacios de animación de la lectura. Hay personas que ya por la edad que tienen no van a ir a una básica flexible, no van a ir a una capacitación para el trabajo, y quizás lo que más les ha motivado a aprender a leer y escribir, por ejemplo, es la lectura de la palabra, la lectura de la Biblia. Sí. Entonces, en coordinación con las iglesias, queremos desarrollar con las iglesias o con otros centros, otras organizaciones, espacios de lectura donde las personas se congreguen una vez a la semana, compartan un texto y discutan alrededor de ese texto y ponen en práctica el conocimiento adquirido, y también logramos el tema de la integración de la persona a la vida. ¿Y estos cursos solo están siendo beneficiados los egresados del programa Quisqueya Aprende Contigo, o es abierto al público bajo la orientación de la dirección? No, son ofertas abiertas al público, que forman parte de la oferta educativa del gobierno dominicano. O sea, las escuelas laborales del Ministerio de Educación, usted puede ir y registrarse en ellas independientemente de su condición académica. Puede ir incluso una persona que no sepa leer y escribir, directamente va a una escuela laboral, en la escuela laboral los reciben, le dan el curso para el que él está interesado y aprovechan
y ahí mismo se le trabaja también el tema de la alfabetización paralelamente. Pero también puede ir un profesional y registrarse en una escuela laboral, o puede ir un técnico calificado y registrarse. Ahí nosotros tenemos personas que han adquirido destreza con la práctica, pues reposteros, cocineros, Claro. sastres, y que sin embargo no tienen ningún certificado, ninguna acreditación que demuestre sus condiciones, sus capacidades adquiridas. Esas personas pueden ir a las escuelas laborales, tanto del Ministerio de Educación como del Ministerio de las Fuerzas Armadas, Y se le abre... o el Infotep, y se certifican. Y todo eso es gratis. Claro. Y se abre un espacio importante como un medio de producción y de independencia social, que es parte también de esa lucha en contra de la pobreza. Pero yo quisiera enfatizar el tema de la básica flexible. Okay. Porque la propuesta que tiene a partir de Quisqueya Aprende Contigo, que tiene el Ministerio de Educación, es una propuesta revolucionaria. O sea, la educación de adultos hasta este momento en nuestro país ha funcionado igual que la educación de infantes, basada en la presencia del estudiante en un plantel, en un horario establecido, lo cual en muchas ocasiones rivaliza, choca con el rol de esa persona adulta como proveedor de una familia. O sea, pone a competir la educación con el trabajo. Quisqueya Aprende Contigo plantea lo contrario. O sea, plantea que la educación básica de adultos se puede hacer fuera del plantel, pero teniendo al plantel como eje. El plantel es el eje académico, es el eje administrativo, es el eje donde se guardan los registros y donde se imparten las instrucciones. Pero el maestro, en lugar de ir al aula, que muchas veces funcionan en horario nocturno, con la precariedad que tenemos en el suministro eléctrico y con problemas como el de la seguridad ciudadana de noche, una persona tiene que trasladarse desde su casa hasta el plantel para ir a tomar las clases o regresar a las 10 de la noche, y se ve expuesta a situaciones, o por lo menos percibe que se va a ver expuesta. Entonces, cuando cambiamos esa dinámica y es el maestro el que va y visita la comunidad y se reúne con ese espacio, con ese grupo en la comunidad, y vuelve al centro a llevar sus reportes. Entonces, cuando eso se implemente de manera masiva, nosotros vamos a ver un boom en la educación de adultos, porque hay una cantidad, usted decía ahorita comentando la encuesta del tema del internet y el uso del internet, y destacaba cómo a la medida en que la población va bajando en edad, el uso del internet es mayor, aumenta. Pero también con el analfabetismo pasa lo mismo. Nosotros tenemos los porcentajes más grandes de analfabetos están en los grupos etarios más avanzados. En la medida en que los grupos etarios van bajando, si lo viéramos en un gráfico de barra, las personas de más de 60 años están aquí y tienen este nivel de analfabetismo, pero las personas de 30 años están aquí y tienen este nivel de analfabetismo, y los de 15 están aquí y tienen este nivel de analfabetismo. O sea, que la curva se viene cerrando. Sí. El analfabetismo va a ser, dentro de muy poco tiempo, un problema social superado. Pero el analfabetismo que concebíamos en el siglo XX, ahora hay un nuevo analfabetismo. Sí. Ahora saber leer y escribir sigue siendo importante porque es la puerta de entrada, como decía el profesor Bosch, al banquete de la educación. Si usted no sabe leer y escribir, no puede pasar de ahí, no puede entrar a la fiesta. Claro. Ahora, con la condición, la habilidad de leer y escribir, hoy en día no es suficiente. O
sea, hoy en día la sociedad demanda una alfabetización digital. La persona tiene que aprender a usar los servicios, las herramientas de computación y de tecnología y de comunicación que están presentes en la sociedad del conocimiento y que son vitales. Entonces, nosotros tenemos una población joven que dejó la escuela, que son los ninis, una población que ni estudia ni trabaja, pero son jóvenes. O sea, a esa población nosotros tenemos que darle una respuesta. Nosotros, Estado Dominicano, nosotros, sociedad dominicana. Y la básica flexible es una manera de facilitarle a ese muchacho, a esa muchacha, adolescente, joven, de 20 y tantos años, que vuelva a tener contacto con el sistema educativo y que desarrolle aún más sus capacidades. Y creo que eso permitiría incluso conectar con la propuesta de República Digital, que va en esa dirección. Pero va en esa dirección en uno de sus líneas a través de la escuela formal. Tenemos que también fortalecer la educación no formal, la educación que se da en esos espacios de aprendizaje. Eso, el programa educativo que ustedes aplican, ¿cómo ustedes lo concibieron? ¿En función de la realidad social dominicana o en función de parámetros internacionales? Porque yo tengo una tía que es una anciana ya que ella participó en el proceso de alfabetización que desarrolló Trujillo y en el que hizo Balaguer, y mi madre también participaron en eso, ya estaban muchachas. Y ellas, una vez estábamos hablando del tema de este programa que está poniendo en ejecución el gobierno, y ellas me decían cómo ellas trabajaron en esos programas hace décadas y cómo avanzaban, y ellas incluso mostraban diferencias en las cosas que se habían anunciado que se estaban haciendo. Ni modo. Sí. Claro, es saludable que hayan diferencias, muy saludable. Como usted destaca, nosotros estamos trabajando, nosotros, República Dominicana, la sociedad dominicana, con el tema de la alfabetización desde el siglo XIX. La primera persona que desarrolló un manual de alfabetización de adultos fue el prócer José Gabriel García. Por eso el Día Nacional de la Alfabetización es en enero, el 13 de enero, que es el natalicio de José Gabriel García. Ahí todavía se conservan algunos fragmentos de ese manual. Pero posteriormente ya como Estado, como usted señala, en la década del 50 hubo una experiencia de un plan nacional de alfabetización. El profesor Bosch en su gobierno planteó también un plan nacional de alfabetización. Los expedicionarios del 14 de junio de 1959, dentro de su proclama revolucionaria de gobierno, era un tema planteaban como uno de los temas fundamentales de ellos la alfabetización, un plan de alfabetización. Es decir, que la sociedad dominicana ha estado consciente y ha hecho esfuerzos. En la década de los 80, el Ministerio de Educación, a la sazón dirigido por doña Ibelice Prat de Pérez, una abanderada de este tema y que ha sido una importante colaboradora de Quisqueya Aprende Contigo, fundamentalmente en su etapa inicial, también desarrolló, implementó el PRALEP, y luego en los 90, a partir del plan decenal, también se ha trabajado con iniciativas como Patria Letrada, que dirigió el licenciado Luis Holguín Veras, que también es un importante miembro del equipo de Quisqueya Aprende Contigo. O sea, ha sido un esfuerzo continuo que se ha llevado a cabo. Como le dije al inicio,
la diferencia de Quisqueya Aprende Contigo con relación a esas otras experiencias ha estado en el involucramiento de los demás actores sociales, en sacar el tema de la lucha contra el analfabetismo, de sacarlo de la dimensión exclusivamente educativa y traerlo a la dimensión social, porque el analfabetismo es una problemática educativa, pero es fundamentalmente el reflejo de una problemática social. O sea, son los excluidos el que queda analfabeto. Es la persona pobre, es la persona que siendo niño no tiene o niña, no tiene la oportunidad de hacer las cosas que un niño o una niña hacen, porque tiene que trabajar, porque tiene que ir a atender, o incluso en la misma casa, atender a los hermanitos, o el varoncito irse al conuco, o salir a limpiar zapatos. O sea, son esos los que luego se convierten en analfabetos. El analfabeto no es culpable de su condición, es una víctima, porque la sociedad y el Estado no le dieron en su momento las oportunidades necesarias para que lograra eso que para nosotros es natural, que es aprender a leer y escribir. Ese criterio, Horacio, de protocolo para el material que se usa, la formación de los profesores o facilitadores, como ustedes le llaman, ese tinglado protocolar, nos gustaría compartir ese criterio, porque no se coge un material cualquiera, el libro Nacho, hablemos de esa parte. Sí, muy buena pregunta para hacer la aclaración. El libro Nacho, el famoso libro Nacho con el que tanto lo queremos. Que tanto lo queremos y que es un símbolo de nuestra infancia. Y antes era Coquito. Y antes era Coquito. Paradójicamente, es la peor manera de tratar de ayudar a un adulto a aprender a leer y escribir. Okay. Porque el libro Nacho y Coquito se basan en un método silábico que es muy adecuado para infantes, pero que carece de sentido con adultos. ¿Por qué? Porque el adulto tiene otra forma de aprender y ya sabe muchas cosas que el infante no sabe. O sea, el infante, recuerden que el Nacho dice, mi mamá me ama, mi oso me mima. O sea, para un adulto, usted lo enfrenta a ese contenido y eso carece de atractivo, se siente tonto, se siente niño, lo está tratando como un niño. Un adulto, nosotros en Quisqueya Aprende Contigo empezamos el manual de la guía de aprendizaje con el tema soy persona, tengo derechos a un nombre, tengo derecho a una nacionalidad, tengo derecho, los documentos que expresan ese reconocimiento, es un acta de nacimiento, es una cédula de identidad, es una licencia de conducir. O sea, traemos al adulto a trabajar con la lectura y la escritura, pero manejando un contenido con un enfoque de reconocimiento por él mismo, de autorreconocimiento de los derechos que tiene. Entonces eso atrae a ese adulto, ¿verdad? Y al tiempo que estamos trabajando la lectura y la escritura, estamos trabajando la formación ciudadana. Ahí hay temas que tienen que ver con el medio ambiente, cómo protegemos el medio ambiente, tienen que ver con la salud, cómo protegemos la salud preventiva, el tema de los cacharros que almacenan agua y el dengue. O sea, al final del proceso, la persona aprende a leer y a escribir, pero también se dan unas discusiones a lo interno del núcleo, se dan unas reflexiones a lo interno del núcleo que mejoran la percepción de estos ciudadanos de problemáticas que son reales. Entonces, esos materiales y esa metodología fue un desarrollo de un equipo de técnicos dominicanos altamente calificados, dirigidos, coordinados por la Dirección General de Educación de Personas Adultas, Jóvenes y Adultas del Ministerio de Educación,
que dirige la profesora maestra Miriam Camilo y que le acompañaba en ese momento el licenciado de Olegario Tapia Sierra y un conjunto de educadores, de formadores, entre los que está Nicolás Guevara, Franklin Díaz, entre otros. Me disculpan los compañeros las omisiones, pero aquí el tiempo es corto. Lo importante es que es un método y un contenido desarrollado a partir de las experiencias de todos esos programas de alfabetización nacionales, evolucionando, corrigiendo enfoques, actualizando contenidos, pero con una metodología y un contenido dominicano, hecho por dominicanos para dominicanos. Y por eso es que la guía logra ese impacto tan rápido, porque está hecho por nosotros, para nosotros. En el aspecto de las pequeñas y medianas empresas, hay mucha gente que son analfabetas y que han desarrollado negocios de manera empírica. De manera empírica. Y recuerdo como ahora, yo conocí un señor que murió de 104 años y él sabía leer, que cuando usted habló de las iglesias lo recordé eso. Él aprendió a leer nada más para leer la Biblia. Y él sabía sumar y restar porque él era un empresario ya. Y él, para manejar su negocio, manejando su negocio en el día a día, había aprendido a contar, pero él no sabía escribir. Y él se valía de habilidades. Él te decía, escríbeme eso ahí, porque él no sabía escribir. Incluso aprendió a leer ya como de 80 años para leer la Biblia. Y recuerdo que hay mucha experiencia sí, con respecto a la Biblia. En el intermedio Gilbert, yo conocí a un señor que era plomero. Y él no sabía leer y escribir. Y él aprendió a leer por los círculos para leer los materiales de estudios sociales. Del ciclo de estudio. Yo no sé cómo él hacía su trabajo, pero y ya él incluso sabía hasta escribir, porque el asunto del ciclo de estudio lo motivó tanto que aprendió a leer y después siguió. O sea, que eso que usted explicaba de integrar esas organizaciones sociales fortalece mucho ese tipo de trabajo. Por esos dos casos que yo conozco, yo creo que fortalece mucho esa experiencia. Sí, los dominicanos tenemos una gran capacidad de desarrollarnos. Yo a diario vivo experiencias que me hacen reconocer esa enorme capacidad que tiene el dominicano de adaptarse, de creatividad, de desarrollarse a pesar de las circunstancias, de ponerse por encima de las circunstancias, incluso de hacerlo con buen humor. Entonces, hemos desarrollado una cultura basada en la oralidad. Y el analfabeto adulto, contrario a lo que muchas personas pueden pensar, muchos de ellos son personas que se han desarrollado económicamente, o sea, a través de la micro y de la pequeña empresa. Nosotros tenemos, incluso hay un video testimonial de un comerciante de Samaná, creo que de Las Terrenas, que tiene una ferretería. Y él incluso aceptó a contar su testimonio en un video que se ha pasado a través de los medios de comunicación, donde él narra su experiencia. Y veíamos el del entrenador de béisbol también, un líder de generaciones que no sabía leer y escribir. ¿Cómo va a ser? Y el roster de los muchachos para jugar, él lo hacía que los mismos muchachos se inscribieran en el roster, pero porque él no podía escribirlo, los nombres. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? A que hay personas adultas, analfabetas, que son sabias. Tienen un caudal de conocimiento, desarrollan habilidades del desarrollo de la oralidad y de la escucha, aprovechando los medios de comunicación, porque República Dominicana siempre ha tenido, y hay mi reconocimiento para todos los periodistas, los comunicadores. República Dominicana ha tenido siempre el privilegio
de tener una gran cantidad, una red de emisoras, de canales de televisión, Periódicos. de periódicos, y se generan discusiones como hacen ustedes aquí, y una persona, aunque no sabe leer y escribir, para tomar ese periódico y analizar la encuesta Gallup, los escucha a ustedes, y a partir de lo que escucha de ustedes y de su propia experiencia, pues forma su discurso. Y tú te matas en una discusión con él y él no ha leído nada, Sí. pero él sabe. Entonces, ese caudal de conocimiento es un activo. Y eso es muy importante, porque nosotros solo medimos en Quisqueya Aprende Contigo, la sociedad e incluso nosotros mismos, las personas que aprenden a leer y a escribir. Pero hay un beneficiario secreto, y son los alfabetizadores. Los alfabetizadores, que son las personas que voluntariamente dan su tiempo y acompañan el proceso de alfabetización de estos adultos, también aprenden, y aprenden mucho. Aprenden mucho porque tienen 6 maestros que les comparten sus experiencias de vida y le dicen cómo ellos han logrado llegar hasta la edad que han llegado y hasta el nivel que han llegado sin saber leer y escribir, en una sociedad que se ha puesto de acuerdo para que todos los mensajes estén codificados en letras. Y esta gente ha sabido sobreponerse a eso, vivir y en algunos casos ser exitosos sin eso, sin conocer esos códigos. ¿Y qué significa eso? Que han tenido que desarrollar habilidades. Una sobrevivencia terrible. Exactamente. Y esas experiencias compartidas con un muchacho joven que está estudiando educación, tocan la vida de ese muchacho o esa muchacha. Y en el día de mañana, cuando ese facilitador esté en un plantel, en un aula, impartiendo docencia, va a ser un maestro diferente que si hubiera salido de la universidad para el aula sin haber pasado por ese filtro que le ha permitido vivir la problemática social dominicana. En ese sentido, Horacio, ¿cómo logra la institución superar esa dinámica frente a personas así ya de 50, 70, 80 años que han perdido totalmente el hábito, hasta el interés de pensar y retornar al estudio? ¿Cómo esa parte ahí, esa experiencia? Porque estamos en presencia de un trabajo social, de un trabajo sumamente, además de interesante, un poco complicado, complejo, difícil si se podría hasta identificar, aunque no imposible. Sí, es difícil realmente, sobre todo en este momento en el que ya estamos, porque en el primer momento del plan, año 2013, 2014, las personas que estaban esperando esta oportunidad salían al encuentro de ella. Ya ese porcentaje de la población analfabeta que estaba esperando una oportunidad para aprender a leer y escribir, ya se trabajó. Ahora los que quedan son aquellos que todavía se resisten, que dicen yo no voy a aprender, que dicen para qué, yo he pasado la vida entera en esta situación y yo he podido echar para adelante, cotorra vieja no aprende a hablar, etcétera, etcétera. Le da vergüenza mucho. Le da vergüenza, sí, efectivamente. A ir a entonces, su docencia. Ya convencer a ese pequeño grupo es una tarea más difícil. Titánica. Es titánica realmente. Ahí el liderazgo comunitario tiene un rol preponderante. Porque si Horacio Medrano va a preguntarle a una persona de estas si sabe leer y escribir o sabiendo que no sabe, intento llevarlo a un núcleo, esa persona me va a decir que no le interesa. ¿Por qué? Porque esa es una situación, una condición que él ha mantenido oculta frente al resto de las personas y que se ha mimetizado socialmente para que no se identifique que él tiene esa condición, porque es una condición
que le avergüenza y que por lo tanto le hace sentir miedo, temor. Entonces, ¿ante quién abre la puerta? Ante una gente conocida. Por eso la importancia, y aprovecho este espacio para invitar a las personas, a todo el mundo conoce a alguien que no sabe leer y escribir. Si usted conoce a alguien que todavía no sabe leer y escribir, trabaje con él, convénzalo de que leer y escribir es una necesidad y que Quisqueya Aprende Contigo es una oportunidad para superar esa condición. Comuníquese con nosotros en la página www.digepep.gov.do. Ahí hay un módulo que dice registro de analfabetos. Usted entra a ese, le da a ese clic, a ese botón que dice registro de analfabetos, y ahí usted escribe los datos de la persona que usted conoce y que no sabe leer y escribir. Y algún dato para nosotros poder contactarlo a usted, si se nos dificulta, contactar a la persona directamente. Si hace eso, le va a dar el mayor regalo que puede darle en su vida a esa persona que usted conoce y que usted quiere. Cuando el presidente Medina termine su periodo en el 20, ¿en qué nivel de analfabetismo estará el país? ¿En qué nivel real estará? Bueno, nosotros estamos trabajando para que el año 2020 el analfabetismo ronde el 4.7, 4.6%. Esa es la línea de trabajo. O sea, reducirlo 10 puntos. Reducirlo aún más. O sea, ahora mismo está en un 7.7, a un 4.7 son 3 puntos porcentuales. Un gran avance. Yo digo 10 puntos porque usted dijo que cuando empezaron claro, estaban en 14. Sí, una reducción del 10% sobre las estadísticas del año 2012. Pero también estamos trabajando. Yo ayer estaba en una actividad del plan Quisqueya Empieza Contigo, porque Quisqueya Aprende Contigo es parte de una estrategia que se llama Quisqueya Sin Miseria y que incluye a Quisqueya Digna, Quisqueya Empieza Contigo. Quisqueya Empieza Contigo es el Plan Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, que la gente lo conoce a través de las estancias infantiles, pero las estancias son solo una de las modalidades de intervención, porque la población es amplia y requeriría construir cientos y cientos de estancias y las estancias son costosas. Entonces hay dos modelos de intervención que utiliza el INAIPI, que es el programa de estancias, pero también hay un programa de base familiar y comunitaria que se monta sobre visitas a las casas. Entonces yo decía en esa actividad que Quisqueya Aprende Contigo y el trabajo que estamos haciendo y que se está haciendo desde el INAIPI, desde la DIGEPEP, desde el CONANI y desde un tinglado de instituciones públicas a favor de la primera infancia, procura generar cambiar la vida de un infante, pero cambiar la vida de una generación de dominicanos y dominicanas. Los niños y niñas que tienen la oportunidad hoy de entrar en una estancia infantil no van a tener mañana una necesidad de alfabetización de adultos. O sea, se está cambiando a la República Dominicana y eso se va a apreciar quizás 10, 15, 20 años hacia adelante, cuando veamos los gráficos de medición de la realidad social. O sea, temas como el analfabetismo van a desaparecer, Pero también en las estancias infantiles y en el programa de Quisqueya Empieza Contigo, se asegura la declaración de nacimiento de todos esos niños y niñas. O sea, temas como el subregistro de nacimiento, que hoy afecta grandemente a la población y que afecta particularmente a la población en pobreza extrema, van a desaparecer. Y eso es un tema clave. ¿Usted sabe por qué? Porque como los instrumentos de política social más importantes que tiene el país, y cualquier país,
requieren una identificación. Claro. ¿Cómo le dan a usted un carnet de SENASA si usted no tiene cédula? No ha sido declarado. ¿Cómo le dan un carnet de Prosoli si usted no tiene cédula, si usted no ha sido declarado? Claro. ¿Cómo obtiene una licencia de conducir para ganarse la vida como chofer? Y eso es parte del Sí. problema de la misma Entonces, pobreza. a través de Quiqueya Empieza Contigo, nosotros estamos transformando a la próxima generación de dominicanos. Quiqueya Empieza Contigo, más la tanda extendida de educación, más programas como Quiqueya Aprende Contigo, trabajando una deuda del pasado, nosotros vamos a tener, y al final del gobierno del presidente Medina, no se va a apreciar. Sí. No se va a apreciar. Muchas gracias, señor Medrano. Bueno, Pero Alexander, a largo programas. plazo va a haber un impacto trascendental. La verdad es que ha sido un tema muy importante y pienso que se ha realizado y se ha logrado Sí, un gran claro. programa. Le decía Muchas Alexander, informaciones. un manantial de informaciones importantísimas que debemos estar en estos programas, romper solo esa agenda de Odebrecht, de corrupción, de que la soga, de que asesinaron aquí y allá, y entrar una nota Una nueva dinámica positiva para el país, que es hacer patria. La verdad es que la DGP, la Dirección de Programas Especiales de la Presidencia, en la dirección personal directa de Domingo Contreras, ha tenido un giro y un aporte positivo de un reconocimiento nacional. El trabajo del señor Horacio Medrano como ser humano, como técnico en este aporte al país, es de verdad que hacer una verdadera patria, de verdad. Bueno, Manuel, hemos llegado al final de este espacio. Será hasta el lunes cuando volveremos. Vamos a reiterar nuestra condolencia a los familiares de nuestro amigo y ex compañero Julio Aníbal Fernández, quien pereció ayer en un accidente de tránsito, y lamentando esa situación y uniéndonos al dolor de esa familia, le decimos hasta el lunes, cuando volveremos en este espacio con nuestra compañera Lindsay Casajara, hasta el martes, porque el lunes es feriado, y recordándole que el próximo martes este espacio va a iniciar a las 8 de la mañana. El viernes, Manuel Brito volverá con nosotros. Así que nos vemos la semana próxima. Hasta entonces.